escoger ahora sí que cuáles son las red flags en unas instituciones financieras para saber si es confiable o no, ¿no? Porque es un tema muy, muy extenso. Te digo, cuando di la conferencia fue casi hora y media y aún así sentí que me faltó todavía algunas cosas. Parecer amigo no lo haga, o sea, entonces, pero al menos en este rubro, pues sí tienes. ¿Por qué es tan importante este rubro? Porque eso rubro te va a permitir no vivir de tu ingreso. No importa que seas empleado, autoempleado o empresario, te va a permitir no vivir de tu ingreso, ¿no? Y eso para mí fue muy significativo, por ejemplo, en la etapa de la pandemia. En la época de la pandemia hubo mucha gente que disminuyó su ingreso, que se quedó sin ingreso. Y a mí en lo particular, pues solamente al dedicarme a esto, tengo muchos clientes que en unos casos literal me decían, pues yo viví del rendimiento que les daba. O sea, de eso sobrevivieron toda la pandemia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener este tipo de inversiones que te permitan, ahí sí, estar por encima de la tasa de la inflación, ¿no? Entonces, y que te permita tener ese ingreso. Tienen que ser inversiones que en un momento dado puedas tanto diversificar como crecer a tal grado que no solo sustituyan, sino que rebasen tu ingreso. O sea, si tú en trabajo ganas 50,000, tienes que buscar que las inversiones que tienes por fuera lleguen a un punto donde te paguen tu sueldo o más. De manera ¿Y puede pasar eso? Sí, claro. Sí, si manejas todo lo demás, sí. Porque, o sea, imagínate, ya estamos hablando de la cuarta parte del Jenga, ¿no? Si te falló la primera, se va a caer toda. Si tienes bien sólido los dos primeros, o sea, conforme vayas solidificando, va a ir sucediendo eso. Entonces, y en esa tercera, te digo, sí es muy importante porque además, que sería como a mí la quinta etapa del Jenga, tu ingreso lineal, o sea, lo que tú ganas por tu trabajo. Y ese es para mí es donde la mayoría, es curioso que la mayoría de la gente está concentrada en esa parte, ¿no? En un mejor trabajo, en ganar más, en estudiar algo para que le suban el sueldo o el puesto, en cambiarse de empresa. Es decir, en su remuneración por sus 8 horas de trabajo diario, ¿no? Y ese es, para mí, si bien es importante, pero es como la parte de más arriba, porque esa se puede caer, te pueden despedir, se puede quebrar la empresa, puede llegar una pandemia, puede ser lo que sea. Esa parte de ahí es muy, muy, muy poco sólida. Y deja tú lo sólida. Además, tiene fecha de expiración. O sea, algún día te vas a jubilar, vas a decir, ya está aquí y ya se acabó. O sea, esa es la parte, esa sí seguro se va a terminar cayendo en algún punto. Entonces necesitas prepararte financieramente para ese momento y que todas las demás etapas te sostengan. Es muy chistoso que le inviertas más tiempo a pensar y así esa parte que a conocer todas las demás, que entender todas las demás, ¿no? O sea, se me hace muy chistoso. O sea, la gente empieza al revés, ¿no? Dice, pues ¿cuánto gano? Y deja ver una inversión que me pague bastante y así va como al revés, ¿no? O sea, en la pirámide empiezas como fortaleciendo la parte que por su naturaleza es más fácil que se caiga, que la parte que realmente te va a sostener. Entonces, pues digo, recapitulando, primero la parte de los seguros, luego la parte de los créditos, luego la parte de inversiones seguras o ahorro. O sea, inversiones seguras porque pues te tiene que compensar la inflación, por eso le digo ahorro. Y después sigue la parte de realmente las inversiones que te van a dejar cierta rentabilidad. Y pues de esas hay muchísimas, ¿no? O sea, hay muchísimos tipos. Después podemos abundar en qué tienes que fijarte y cuáles existen, las más comunes y eso. Y finalmente está la parte de tu ingreso, de lo que recibes tú por tus 8 horas, ¿no? Entonces, esa sería como para mí la última etapa del Jenga y donde más te puedes mover cosas, porque además pues puedes dejar de trabajar y emprender, puedes hacer cosas y si tienes toda la parte sólida, puedes atreverte, puedes exponerte, puedes tomar esos riesgos de moverle en esa parte, ¿no? Cambiar las piezas, decir, mira, ahorita voy a trabajar, pero al rato voy a abrir este negocio y si no funciona, luego otro. O sea, es decir, en ese punto tienes mucha movilidad. Y además es un punto que tarde que temprano se va a acabar. O sea, va a llegar el punto donde ya no vas a trabajar o te vas a jubilar, ¿no? Y a menos que crees un negocio automatizado, un negocio que funcione por sí solo, a menos que llegues a esa etapa, pues fuera de eso, tiene fecha de expiración, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí ese es como el esquema, como deberíamos de poner atención a nuestras finanzas personales, como deberíamos de analizarlas, ¿no?